Tutti Frutti, el documental del underground mexicano. El documental es un género muy activo en México y, dadas las circunstancias en las que el rock mexicano se vio obligado a sobrevivir, sus registros por ahora están centrados en los convulsos años 80 del siglo pasado. Tutti Frutti, el templo del underground, estrenado hace apenas unos días, es una muestra peculiar de ello. La película registra lo que nadie se encargó de documentar y cuenta desde la emoción viva cómo mucho del rock mexicano se pintó desde el escenario del Tutti Frutti, tan minúsculo en lo físico como gigantesco en su enfoque, con los colores de Los Caifanes, La Maldita Vecindad, Atóxico, Santa Sabina, tanto como los de Café Tacuba, Ivonne y Los Enemigos del Silencio. Para hablar de la película que registra a una generación que picó piedra en una ciudad que estaba por despertar, invitamos a este podcast Cine Garage a Brisa Vázquez, cofundadora del mítico Tutti Frutti, baterista de la banda Los Exquisitos y protagonista involuntaria del documental Tutti Frutti, el templo del underground. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísima Brisa, no sabes el gusto que me da a venir a conocerte primero porque sí, hay nombres legendarios en la vida cultural de este país. El tuyo es uno de ellos y creo que el documental Tutti Frutti, el templo del underground, lo deja muy claro. Entonces, bienvenida a los micrófonos Cine Garage, Brisa Vázquez. No, al contrario, pues muchas gracias por la invitación. Siempre pues con mucho gusto, ¿no? A donde me invitan, pues voy encantada, claro. Donde haya chance, ¿no? Sí. Y ahora más que nada, porque lo decía yo en la presentación del podcast, sin que estés todo el tiempo a cuadro, eres la protagonista del documental. Yo creo que entre el trabajo que se hizo alrededor del Tutti Frutti, nada más voy a contextualizar, un bar legendario en la Ciudad de México para la gente que nos escucha fuera del país, incluso fuera de la ciudad, un bar legendario que activó la noche en más de un sentido en una década muy extraña, que creo que es la que recoge el documental del 85 al 94. Dejaron muy bien establecido cómo ahí es donde la vida cultural del país acaba transformando mucho para bien y gozar de muchas libertades de las que vivimos ahora, sin que estés todo el tiempo ahí, Brisa. Creo que tu trabajo, tus ganas, tu inspiración, no sé, ya me contarás tú, son a final de cuentas los protagonistas del documental. No sé si tú lo sientas así. Pues mira, últimamente, ¿no? Como hemos estado haciendo estas entrevistas, yo lo que digo es que el protagonista del documental es el lugar en sí, ¿no? O sea, ni Dani, ni yo, sino todos, ¿no? Como la gente que llenó este lugar, la gente que se apropió de él, la música, o sea, todo, como con toda esa gran masa, ese conjunto, que es conformar el lugar, yo creo que ese es el protagonista verdadero. Pero a final de cuentas, tú, el espíritu de Dani, tu propio espíritu, tus ganas, pues acabaron levantando un Tutti Frutti en el que efectivamente luego muchos, porque me incluyo, yo entré ahí ilegal, te lo voy a confesar. A ver, Desde cuéntame. ahora, yo entré cuando no tenía yo edad para entrar a ese tipo de lugares. Encontrábamos la noche y nos la apropiábamos a través del lugar. Entonces, creo que parte de lo que el documental deja claro es justo eso, ¿no? Como en esos momentos, en particular en la sociedad mexicana, cualquier grieta que se abría y ustedes tuvieron la visión, las ganas o la necedad, me gustaría que me lo dijeras, de mantener esa grieta abierta, era ocupada por toda una generación que no tenía otra manera de reunirse. Fue un poco por necedad, porque evidentemente a la hora de tener un bar como ese en una ciudad donde no se ofrecía ocio a la juventud, no sabes lo que estás haciendo, no sabes no sabes a dónde va a llegar un lugar como el Tutti Frutti. ¿Qué fue lo que a Dani y a ti les dijo? Pues más allá de que de esto no vamos a vivir, porque lo dices en el documental, tenemos que mantener esto abierto. Luego ya sí pudimos vivir de eso, la verdad, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no?
Sí, como que el primer año, mira, la verdad es que éramos muy jóvenes, nos cayó en las manos, pues fuimos muy afortunados, ¿no? Pues esas cosas que se juntan, ¿no? Muchos factores, ¿no? La suerte, yo qué sé, la época, ¿no? Del ser tan joven y como que no pensar demasiado en lo que nos estábamos, la responsabilidad que nos iba a caer, todo eso, ¿no? Y sí, o sea, el primer año, pues sí, como lo cuento ahí, pues obviamente no generaba dinero, ¿no? Muy poquito y sobrevivió gracias a 10 15 personas que son las que iban al principio. Pero poco a poco, pues también tuvimos la suerte, ¿no? De aguantar y de que se cocinara como poco a poquito. Como todos saben, pues es el viejo mundo, yo lo repito y lo repito, porque pues para nosotros es el viejo mundo, ¿no? No había internet ya, o sea, eso ya es el viejo mundo. Ya con eso Ya con dejamos eso, claro ¿no? todo. Ya o sea, claro, no había celular, no, o sea, era un mundo, sí, muy distinto, muy poco globalizado y todo, ¿no? Entonces, dar a conocer algo, hacer publicidad, pues no era fácil. Por supuesto, no te ibas a anunciar en radio, pues imposible, en televisión menos. Entonces había muy pocos medios que eran pues algunas revistas, el Tiempo Libre, por ejemplo, ahí sí poníamos nuestro anuncio, ¿no? Tiempo Libre, para los que no saben, era una revista semanal Era el donde Google de la cultura era el mexicana. Google de la cultura. Entonces ahí venía pues todos los eventos, ¿sabes? El cine, todo eso, teatro, espectáculos en general en la Ciudad de México, ¿no? Enfocado a la cultura. Entonces, bueno, ahí nos anunciábamos, pero pues fuera de eso, pues era un mundo todavía muy material y muy mecánico, muy físico. Y entonces, pues era repartir volantes, ¿no? Tal cual, así es como ahora hace uno sus flyers para redes, bueno, pues ahí era ir a repartir los volantes físicamente, ¿no? Y dejarlos en lugares. Entonces, pues fue lentamente, ¿no? Fue mucho de uno en uno, de boca en boca, de volante en volante, de banda en banda, y así empezó a crecer, digamos, el número de personas que llegaban, ¿no? También encontrarlo no era fácil, por supuesto no había Uber, no había Waze, no había nada, ¿no? O sea, No, era, deja que no hubiera Uber, Brisa. No había un letrero afuera que dijera, no, aquí está el Tutti Frutti. O sí, sea, no. eso no había un letrero. No había blateo, porque estaba, o sea, estaba en la fachada, era el restaurante de la Apache 14, y entonces ya tenías que entrar al estacionamiento, y por la parte de atrás es que estaba la puerta, ¿no? Para subir al Tutti Frutti. Entonces, bueno, mucha gente, yo me he encontrado gente que dice, no, pues yo nunca llegué. O sea, lo busqué y no llegué. Yo bromeo y digo, no, y otros nunca salieron. Nunca salí. Este, Porque, pues sí, es linda vista. Digo, ahora ya hay muchas más cosas, pero los que conozcan la Ciudad de México, pues bueno, es el norte de la ciudad, atrás de la central camionera del norte, en la Avenida Politécnico. Pues es una zona muy industrial principalmente, y la parte residencial que es la colonia Lindavista y tal, ¿no? No es un barrio residencial como se conoce en el resto del mundo. Ahí convergen muchas cosas. En Sí, esa parte de la ciudad está la terminal de sí. autobuses del norte, como dices, es una zona industrial. Al lado hay casas, pero hay 2 o 3 avenidas Ujú. gigantescas que se reúnen ahí. Digamos que turísticamente hablando No, resultaría no, no. muy árido para, No, no, para un no. turista de esta época, ¿no? No. O sea, nadie va a ir ahí a menos que tengas que ir ahí, pues, o Sí. sea, no es como que "Ay, vamos a pasear y caminar por las banquetas". Pues No. obvio no. Y en esos años menos, ¿no? O sea, solo, bueno, la gente que vivía por ahí. Sí, el restaurante de mis papás era un lugar muy establecido, que se abrió en 1962, era un lugar súper establecido y sí iba gente de muchos lugares de la ciudad, iban a comer ahí, ¿no? Pero bueno, sí, pues se dio ahí el Tutti Frutti, pues porque ahí estaba el espacio, ¿no? Y ahí estaba ese espacio
que había la facilidad de abrir esto, que mi hermano con su esposa Gaby lo hicieron, y después llegamos Dan y yo, o sea, lo abrieron un mes antes, llegamos nosotros, fue el temblor y ahí cae en nuestras manos porque Gaby, la esposa de mi hermano, se quiere regresar a Alemania y él con ella, ¿no? Y entonces así fue como cayó en nuestras manos. Y pues haz de cuenta que te dejan ahí un laboratorio con todo puesto y ni sabes qué estás haciendo, pero ¿Qué empiezas a tenías, hacer. 18 años? Yo tenía 18 y Dani 21. Entonces, sabíamos lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba, y dijimos, bueno, pues vamos a poner lo que nos gusta, ¿no? Y si a alguien más le gusta, pues qué suerte, pero Qué pues, padre. pues así, ¿no? Entonces te digo, el primer año sobrevivimos con 10, 15 personas hasta que, bueno, poco a poco fue creciendo. Claro, y ahora, Brisa, que el cine, también lo decía en la presentación del podcast, el cine enfocado en el resurgimiento del rock en México, evidentemente está ubicado en esos años. ¿Qué importancia le das tú al hecho de que muchas películas, desde la ficción, desde el documental, o sea, en el propio documental, el Tutti Frutti, se referencian a otros dos, por lo menos a otros dos documentales, a La década podrida y Sábado de mierda? ¿Qué importancia le das tú como público y como participante de este resurgimiento del rock and roll en México al hecho de que el cine le esté diciendo a muchas generaciones, incluidas las de nuestros padres y abuelos que tampoco lo vivieron, Exacto. qué fue lo que pasó ahí? Porque luego damos por sentado que, pues sí, tu mamá se enteraba que te ibas de noche y Pero algún quién sabe momento a se enteró dónde. del nombre del pero ellos no vivieron lo que No, nosotros vivimos no, y pues no. pueden estarse enterando a partir de Exacto. películas como esta, o Es sea, más, pueden estar viendo a su hijo ahí en el documental así sí, de, güey. yo conozco esa chamarra, te va a decir Exacto, sí. tu papá. Bueno, pues la historia creo que es importante, ¿no? La historia siempre ha sido importante porque, pues uno como humano, pues esta curiosidad de saber de dónde vienes, desde luego, ¿no? Entonces hablando pues de esto en particular, de este gremio, digamos, en particular, pues sí, es que no había tanto registro, ¿no? O sea, en realidad creo que en México hay cosas que se documentaron muy poco, porque si uno voltea a ver, ¿no? A los gringos, o a los ingleses y tal, o sea, te encuentras, o sea, documentaban todo, ¿me entiendes? Hay cosas Sí, increíbles que es, órale, o sea, ¿quién documentó esto, no? ¿quién De grabó esto, 50, no? 60 años atrás, yo qué sé. Y creo que eso es algo que hacía falta aquí, o sea, sí hay cosas que se han documentado mucho, pero justo como este tipo de cosas creo que tienen muy poca documentación. Quizá la última gran documentación del rock de este país quizá fue Avándaro, ¿no? Y después hay como Una brecha. una brecha, sí, pues como de una década, ¿sí? Como de una década que quién sabe qué pasó ahí, quién sabe qué, ¿no? O sea, nadie sabe, es como un misterio que solo los que lo vivieron y lo vivimos, pues puedes relatar, ¿no? De viva voz. Em, pero claro, qué importante es plasmarlo en un documental, en una película, ¿no? Porque ahí ya realmente pues, te das cuenta, ¿no? Cómo era, quién participaba, qué, o sea, yo creo que es algo bien, pues bien importante. Digo, no hablando de este documental en particular, Sino de sino todos. en general, ¿no? Que se empieza ya a documentar esta década medio perdida, hablando de esto, el rock, de los lugares, de la contracultura y que ahora, o sea, 40 años de distancia, de pronto hay un resurgimiento. Y yo la verdad, y lo he dicho muchas veces, yo le di la vuelta a la página. O sea, cerró el Tutti Frutti y, chido, una etapa en mi vida, qué padre, felicidades, bye, a lo que sigue, ¿no? Y ya, yo no hablé de eso en muchos años, a menos que alguien me preguntara o con mis Claro. compas, o sea, pero ya, o sea, fue un tema. Y entonces, pues nunca nos imaginamos que a 40 años de distancia esto iba a ocurrir. Que iba a haber la necesidad de volver a contar eso. ¿Y qué sentiste tú tomando en cuenta que diste vuelta a la página y que dijiste ya, cerró el Tutti Frutti, me voy a hacer otra cosa?
¿Qué sentiste cuando alguien llega y te dice, oye, yo soy Alex Albert, yo soy Laura Ponte, queremos hacer un documental sobre el momento que rodeó y cómo fue un lugar como el Tutti Frutti? Yo la verdad cuando me habló Laura Ponte y se presentó y me dijo no sé qué, yo dije, pues es una persona con grandes intenciones, pero pues ya sabes, o sea, de pláticas de café está lleno el mundo, ¿no? Y las ideas y los proyectos. Entonces, yo le dije, no, pues sí, claro que sí, nosotros no vamos a hacer un documental, no somos documentalistas, no tenemos los medios y sería arrogantísimo hacer No, ¿y un con qué documental. imágenes, Sí, no? Me lo no, acabas no, de decir, cero, no, o ¿con qué sea, ilustramos? Sí. simplemente no, 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 pues uno no se dedica a eso, ¿no? Entonces dije, bueno, alguien lo quiere hacer, claro, adelante, pero yo colgué el teléfono y honestamente dije, pues es una persona con buenas intenciones, una gran idea, pero de ahí a que se lleve a cabo, pues yo la verdad lo dudé. Porque además se tardaron bastante tiempo, ¿no? Entre las entrevistas, Sí, entre claro, juntar fotos, sí, recrear claro, momentos. Ahí hay varios años en el proceso. Es claro. un documental que costó mucho esfuerzo en ese Sí, sentido. entonces, ya que arrancó, o sea, ella me contactó en noviembre del 2017 y eso lo recuerdo muy bien porque, o sea, sí, me contactó y al muy poco tiempo, no sé, enero, algo así, ya me dijo, no, pues ya vamos a empezar con los llamados. Dije, ah, órale, no, pues iba en serio, ¿no? De menos esta primera parte, pues sí. Dije, no, pues, no, pues, tanto Andy como yo, pues, ¿qué necesitas, no? Tú dinos cómo vamos ayudando y tal. Y entonces ya me acuerdo que me citó en su casa para hacer como esa primera conversación en cámara, y yo estaba, o sea, mi disco duro de eso, o sea, mi archivo ese, el Tutti Frutti, estaba enterradísimo. Y entonces me preguntaba cosas y yo en la lela absoluta, ¿no? Así de, ay, no, este, y que no me acordaba, o sea, claro que me acuerdo de cosas, pero no me acordaba así en detalle, o sea, de un montón de cosas, la verdad. Entonces, yo a esa sí, esa ni sale, porque yo estaba en la absoluta lela, ¿no? Así de, ¿y qué? Ay, no sé, ¿y quién? No, no sé, no me acuerdo, entonces tuve que como que sacar de mi disco duro, buscar ahí en los archivos perdidos y que empezara como a venir a mi cabeza como los recuerdos y las historias y las bandas y tal. Porque además digo, como cuando uno está viviendo las cosas, pues no estás pensando en que, esto va a tener una relevancia en 40 años. O sea, la tendrá para ti, para tu vida, ¿me entiendes? Claro. Pero pues no estás pensando, o sea, No para una ciudad como la de no, México, ¿no? No te lo imaginas, o sea, no lo ves. no, no, o sea, no estás pensando en eso, y no estás pensando en tengo que grabarme este momento, ¿no? Y además no, en esas edades no tienes todavía esa conciencia, ¿no? O sea, uno va por la vida, pues, vertiginosamente. em, y entonces, bueno, pues sí tuve que hacer un gran ejercicio de memoria y bueno, de ir ya teniendo conversaciones con otras personas, con el DA, entonces ya como que te empiezan a venir los recuerdos, ¿no? Pero sí estaba ahí medio zombie al principio y luego, bueno, es que en febrero del 2018, o sea, ya que había arrancado todo, de hecho, esa primera fiesta que se hizo para, ¿no? Donde convocaron a todos, no sé qué, en el Imperial, acaba de fallecer mi mamá. Entonces, pues, peor, o sea, o sea, estaba en un momento bien raro de la vida, ¿no? Y con muchas preocupaciones, ¿no? Mi mamá acaba de fallecer, mi papá estaba muy enfermo, nosotros lo estábamos cuidando, o sea, fue un momento muy complicado, ¿no? En la vida. Y al mismo tiempo todo este rollo del documental. Entonces, como que toda esa primera parte, ese primer año, yo iba por instrumentos. La verdad, luego ya como que me fui activando. Ustedes ya son Patreons Cine Garage. Ser Patreon Cine Garage significa tener la llave para un contenido exclusivo que generamos solamente para ustedes. Ese contenido va desde críticas a los estrenos en cine y en televisión
hasta coberturas de festivales, pasando por entrevistas y por supuesto con actividades con toda la gente que ya está suscrita ahí. Su suscripción, dependiendo del nivel que ustedes elijan al llegar a www.patreon.com/Cine Garage, les da acceso durante todo un mes, si es que deciden quedarse solo un mes, o 2 meses, o 3, o varios años, como muchos de nuestros Patreons, al contenido que tenemos, repito, en exclusiva para ustedes. Ustedes hacen esa aportación mensual y nos ayudan con ese dinero, que siempre agradeceremos, a poder seguir produciendo el podcast Cine Garage, uno de los más escuchados en Iberoamérica en términos de cine y que tiene un alcance ya de más de 40 países. Vayan, suscríbanse a www.patreon.com/Cine Garage. Si quieren, tomen la muestra gratis y luego deciden si suscribirse o no. Tenemos esa opción también. Y por el momento, mi gracias de manera personal a Juan Carlos Abundes, Adriana Sánchez, Estefanía Ocampo Pérez, Mónica Martínez, Alberto Barba Puebla, Alejandro Alemán, Olga Mateos Zainos, Ernesto Pérez, Jan Osorio, Jessica Leiva. Ellos y ellas son solo una pequeña parte a la que queremos agradecer de manera personal del gran grupo de Patreons que ya se suscribieron en www.patreon.com/Cine Garage. Vengan, tomen la muestra gratis y si los convencemos, quédense en el perfil Patreon de Cine Garage. El contenido va a seguir creciendo y las actividades con todos y todas ustedes para hablar de cine y de repente vernos las caras van a seguirse produciendo. www.patreon.com/Cine Garage. Le voy a contar a la gente, aunque evidentemente tienen que ir a hacerlo al cine. El documental comienza contigo subiendo a lo que era el No Tutti manches. Frutti, No manches, esa parte es abriendo, ¿no? increíble. Yo me Uy, imagino joder. que algo así fue, pero al mismo tiempo es algo emotivamente muy atractivo, porque toda la gente que fuimos, subimos esas escaleras Exacto. y entramos a ese lugar y sabíamos cómo sonaban esas escaleras. A mí de verdad me gustó mucho que el documental iniciara justo así, contigo abriendo un lugar que ¿cuántos años llevaba cerrado? No, pues mucho, no, eso fue, no, tuvimos de verdad muchísima suerte porque hoy ya lo demolieron. Ujú. Ya no voy a contar por azares del destino. Tuvimos la oportunidad de ir, o sea, cuando comenzó el rodaje del documental, yo no había ido, yo no había vuelto en 30 y pico de años, pues. Que ya habías pasado la página. Sí, 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 pero, o sea, no volví, creo que ni a pasar por ahí, ¿me entiendes? Entonces, pues tuvimos la oportunidad de ir y estaba totalmente cerrado, no nos dejaban entrar ahí a lo que era el Tutti Frutti, total que pues rogamos, no sé qué hicimos, convencimos al chavo que estaba encargado y nos dejó subir. Y así inicia el documental, que es grabado tal cual con el Con celular los de teléfonos, Laura, ¿sí? Ujú. pero pues fue una cosa muy, muy tremenda, porque claro, ya es como visitar las ruinas de algo que fue, ¿no? Y entonces estaba todo oscuro, todo sucio, ¿no? Pues muebles encimados, mm, telarañas, sí, muy, bueno, ahí lo van a ver, pero la barra estaba intacta. Entonces fue no, una cosa rarísima, ¿no? Sí, sí, es como entrar a tu inconsciente y ver ahí las ruinas ay no, muy extraño, pero la verdad que qué afortunados que logramos entrar, ¿no? Porque ese inicio a mí, o sea, a mí el inicio y el final del documental, híjole, no, o sea, no puedo evitar, o sea, no puedo evitar, o sea, siempre me gana, siempre lloro, pues, porque, Claro, o sea, claro. este Pero lo que a nosotros como público nos dice es que, pues, las batallas de las grandes ciudades, y en este caso de los grandes países, se libran en lugares, yo creo a veces, esa es una teoría que tengo justo alrededor de la contracultura, en lo oscuro y en lugares bien pequeños. Y el Tutti Frutti no era precisamente, ¿sabes? El galerón no. gigantesco donde no era. Los hoyos funky eran más grandes. No, No, bueno, claro, porque eran como bodegones, claro. sí, claro, claro. No, este era un lugar pequeño, ¿no? O sea, atiborrado,
atiborrado, así que habían, ¿qué te dirá? 350 personas, ¿no? Atiborrado. Ujú. Entonces, pues en realidad era un lugar pequeño, 200 personas más o menos cómodamente, con un escenario muy pequeño, apenas con medio metro de altura, quizá. El escenario de un lado, de un extremo, y la barra al otro extremo, y listo, ¿no? O sea, tampoco era la gran cosa o la gran infraestructura, pero pues es lo que se dio ahí, ¿no? Que solo pudo darse en ese contexto, en ese momento, en esa época, digamos. Hoy ya no sería nada extraordinario, por supuesto que no. Luego nos dice, ay, ¿por qué no habrá otro? Claro que no, o sea, no tengo ni ganas, y aparte no, pues ya no es necesario, o sea, eso ya cumplió su ciclo, hizo lo que tenía que hacer y no podría replicarse para nada. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy es distinto. Es completamente distinto, que es justo a donde quiero llegar, porque hay un momento en el documental que también es muy interesante, en donde evidentemente estamos hablando de las bandas que tocaban ahí, de las que se concretaron ahí, otras que simplemente pasaron por ahí, pero hay un momento bien chiquitito con una foto en donde están los Markovich, los Cuarón y está el Chivo Lubez, que ahí decías, bueno, a ver, aquí, más allá del ámbito musical, que es justo como funciona la contracultura, se está gestando una nueva manera de ver el mundo. Hay una nueva generación aquí reunida de muchas formas. Y ya lo dijiste, cuando tú estás haciendo eso y estás trabajando en eso y te estás ganando la vida con eso, no dimensionas el futuro que No, eso va a tener. Pero ahora que te hicieron volver, no sé si estás pensando que hiciste lo que tenías que hacer o fue un cruce de circunstancias o estabas en el lugar indicado en el momento preciso, fue mera suerte. ¿Cómo lo dimensionas ahora? todo eso, Todo eso. todo eso que dijiste, todo eso que dijiste. Sí, es que fue eso, o sea, fue un cúmulo de cosas, que esas cosas que se dan. O sea, estás ahí en el lugar indicado, a la hora indicada. eh, o sea, toda la historia, ¿no? Tanto la mía como la de Dani, como nuestro encuentro, como venir aquí, o sea, todo eso fue ese camino que se fue. Pues es que así es la vida, ¿no? Solo que uno luego no se da cuenta, pues cómo llegas a cierta cosa. Entonces, un minuto de tu vida, o sea, una decisión de un minuto cambia el resto de tu vida y de la vida de muchas personas, porque todos tenemos, ¿no? Interferimos unos con otros, pues, en las historias. Entonces, o sea, un minuto de verdad, o sea, yo lo tengo clarísimo, a veces uno no lo tiene tan claro, pero yo sí tengo muy claro ese momento en el que nos trajo al día de hoy aquí, tú y yo, teniendo esta charla. Y fue Ujú. el minuto en el que Dani, estando en España conmigo, que yo lo invité a México, y que lo pensó así en cuestión de un día y dijo, ok, ok, sí, vamos. A mí me da mucha risa que Dani lo dice bueno, evidentemente un abrazo cósmico a Dani, pero lo dice en el documental. México, ¿dónde está eso? ¿No? Él estaba así Claro, como por en otro supuesto, planeta, por por su plan de vida era supuesto. otro. ¿Qué es lo que estás No, diciendo? Su plan pues de vida era ni otro. teníamos plan de vida, pues tenía 21 años, además el mundo no estaba globalizado, pues claro que la información tardaba muchísimo en llegar de un lugar a otro, ¿no? Medio sabías tal o cual cosa, pero no, no, pues no, o sea, hay que entender el contexto de esa época, ¿no? Sí. Este, entonces, sí, yo puedo identificar como claramente ese momento que pues sí cambió el resto de nuestras vidas, ¿no? Y me parece bien, bien raro, porque si él hubiera dicho, híjole, no, qué miedo, ¿sabes qué? Que no, o no, qué locura, ya, no, tú y yo no estaríamos, pu, pu, No pu, 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 estaríamos platicando, ya, sí. quién sabe, o sea, sí, no sé, es muy extraño, es muy extraño. A todos nos pasa, por supuesto, como digo, pero está padre como ya a la distancia ver todas estas cosas, ¿no? Y por dónde, y sí, eso sí, sí creo que es muy importante, todo el tiempo estamos tomando decisiones.
todo el tiempo, micro decisiones, diariamente, café o té, todo es una decisión. Y hay miles de posibilidades para las decisiones que vas tomando. O sea, no creo que hay un solo destino. Yo hubiese tenido quizá otra vida, él otra. O sea, pero de alguna manera sí son importantes las decisiones que uno va tomando. Aunque no te des cuenta, pero yo creo que sí les digo a todos, sí hay que luego pensar un poquito, ¿no? Hay cosas que sí te tienes que aventar, ¿no? Pero sí es muy extraño. Yo ya ahora veo todo así, sí, muy raro. El documental retrata, lo voy a repetir para que quede claro, especialmente a la gente más joven. Nos oye mucha gente joven, Brisa. Un Ah, qué saludo a toda la chido, gente. Y saludos. nos oye mucha gente fuera del país. Por eso me la paso contextualizando este tipo de cosas. El documental recoge, como dijiste, la vida de un bar muy en particular en una zona, ya la describimos, muy peculiar de la Ciudad de México, en donde, lo voy a poner así, en términos de vida nocturna para las juventudes de los 80, 90, la música que se escuchaba ahí no se escuchaba en ningún otro lugar. Ahí voy desde el punk más rabioso hasta el synth pop más Ujú, luminoso, si ustedes ujú, quieran, si ustedes quieren, ¿no? Pero acaba siendo el retrato de un pedacito de la vida cultural nocturna de ese momento en la Ciudad de ujú. México. ¿Habría otros momentos, Brisa? Sé que probablemente pues del Tuti no sabías porque era tu forma de vida, Ujú. pero no sé si tú has querido saber o procurar relatos de otros puntos de la ciudad, más o menos en la misma época. Es No, decir, claro, por supuesto. nos están faltando huecos por llenar. No, pues mira, es una larga historia que no nos va a alcanzar, este, desafortunadamente en una sola sesión, ¿no? No, claro que estaban ocurriendo simultáneamente y simultáneamente a nivel global, ¿no? Cada quien en su localidad o lo que sea, pero en esta misma ciudad están, no, cosas muy, muy también importantísimas, ¿no? O sea, el 9 y nosotros íbamos también, o sea, todos, en realidad era muy poca la gente para el tamaño de la ciudad, era un grupo, pues la verdad que muy pequeño, un nicho muy pequeño que estaba interesada en estas cosas de la contracultura y de otro tipo de música y de otro tipo de literatura y de cine y de performance. Entonces estaban dando en ese momento, yo creo empezó a principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, pues todo un movimiento contracultural bien importante, ¿no? Entonces, o sea, antes del Tutti Frutti, pues estaba el Hip 70. Estoy hablando de algo que a mí me tocó, ¿no? Que yo ahí iba a las tardeadas de Hip 70 y ahí descubrí toda esta escena, este, ¿no? New Wavera, punk, de todas estas bandas como Size, el Capitán Pijamos, eso ya había ocurrido, ¿no? En Hip 70. Hip 70 ya estaba como en su declive cuando nosotros abrimos, pero para mí eso fue una gran influencia, ¿no? O sea, era una tienda de discos chiquitita, pero que tenía discos maravillosos, ¿no? Armando Blanco lo acabo de entrevistar, personaje increíble. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Te digo, antes, después, simultáneamente el mismo año que nosotros abre Rocotitlán, que es un foro desde luego importantísimo, fundamental en la escena del rock en español, pero ellos sí estaban muy enfocados a las bandas en vivo, ¿no? O sea, tú ibas a escuchar y también su línea de rock era distinta a la nuestra, ¿no? El de Rocotitlán era un rock más blues rock, más tradicional o más. Después ya también fueron tocando muchas bandas, ¿no? El 9 fue un espacio, digo, ya está, pues hay un documental que todavía no sale, que lleva años haciéndose, pero está el libro de Tengo que morir todas las noches, Está la serie está también la inspirada en serie el libro. que sí, eh, Pero es una buena pero está entrada, bien. digamos, ¿no? Es una puerta de entrada. Para el que no tiene idea de esa época y de ese, claro, todo suma, ¿no? Todo aporta. Sí, el 9, ¿no? Todas las publicaciones, ¿no? Como La Regla Rota, Rogelio Villarreal y Mongo. O sea, se estaban gestando un montón de cosas muy importantes, ¿no? Que tienen una repercusión al día de hoy, que han moldeado a partir de ahí ya muchas otras historias que han seguido, ¿no? Entonces,
pues realmente nosotros éramos un eslabón de esa larga cadena de gente que venía atrás y de la gente que siguió y la gente que estaba simultáneamente con nosotros. Te digo, podríamos hacer toda una serie de podcast hablando solo de esa década, ni siquiera de la década completa, ¿no? O sea, o sí, del 76 al 80, yo qué sé. Es muy extenso y hay muchas personas muy importantes, todo el rollo del performance, ¿no? Hay muchas cosas. Ujú. Pues mira, acabas justo en esa respuesta de describir muy bien el espíritu de este documental en particular, que yo creo que es un documento muy valioso, no solo porque recoge esos momentos y esas cabezas, ¿no? Toda la gente que tocó ahí, toda la gente que fuimos a ver tocar a alguien, porque estoy seguro de ahí, o sea, en ese público había desde poetas hasta el mejor mecánico de Ah, la sí. ciudad, o Ah, sea, no, era una ahí se fauna nutrieron increíble. muchas ideas. Ah, sí, era llegaban personajes increíbles, ¿no? O sea, te puedo decir que tuve sentada a Tere Velázquez en la barra del Tutti Frutti. Ok, O sea, nomás como para, no o más. sea, ¿qué hacía Tere Velázquez sentada en la barra del o sea, bueno, ¿me entiendes? El hermano de Olga Briskin, que iba con Tere Velázquez. O sea, Alaska llegó al Tutti Frutti, ¿no? Escribió una notita ahí en El País cuando regresó a España. Este, pero más allá de todos estos rostros conocidos ahora, que mucha gente, yo entiendo, en un documental de 1 hora y media no puedes contar todo, ni pueden estar todos, ni se pueden decir todas las historias, ni todas las bandas, es imposible, ¿no? Y además es la visión, el documental lo hizo alguien más, es la visión de ese alguien acerca de este lugar, no es la historia contada por nosotros, ¿no? Entonces, sé que hay mucha gente, pero no salió tal, pero salen los famosos. Bueno, los famosos no eran famosos. O sea, perdón, bueno, después se volvieron famosos bien por ellos, ¿no? Pero, o sea, el documental no es sobre los famosos, ¿me entiendes? O sea, el documental no es sobre los Caifanes ni sobre Café Tacuba, o sea, son parte de y son bandas y son personas que estaban en esa época y estaban haciendo cosas, o sea, Rubén Ortiz también, bueno, ahora sí, bueno, muchos están encumbrados, otros hasta ganaron Oscar, bueno, bien por ellos, qué chido, ¿no? Pero en esos años, hace 40 años, nadie era famoso, todos estaban iniciando en su quehacer artístico, llámese fotografía, literatura, este, pues artes en general, ¿no? Música, lo que sea. Entonces, yo entiendo que hay, y está bien que exista gente que no le guste, ¿no? Yo digo, lo dice el Rick Rubin, ¿no? Si haces algo, o sea, hablando de bandas, si tu música le gusta a todo el mundo, no, algo estás haciendo mal. Algo estás Sí, haciendo no mal. manches, o sea, no puedes complacer a todos. Entonces, pues mira, qué bueno que existe. Dani también estaba muy contento de que existiera porque pues, finalmente queda ahí plasmado. Es un documento, creo que está divertido, creo que te da una idea de la época, del contexto. Creo que cumple muy bien su función. Y si alguien más quiere hacer documentales de la época, que ya hay varios, que bien, ¿no? Por supuesto. Para mí, yo estoy muy satisfecha, la verdad. Qué bueno, me da mucho gusto porque creo que es un documental valioso justo por lo que acabas de decir, que también satisface de buena forma, no porque nos dé gusto, sino porque nos dice, oye, aquí empezaron muchas cosas que hoy estamos dando por Ajá, sentadas, ¿eh? ajá. Entonces nomás hay que recapacitar, no en sí la historia del Tutti Frutti, pero sí No, la época, claro. viéndolo como el eslabón de esa época, que es justo Exacto. lo que acabas de decir. Entonces te quiero agradecer muchísimo, Brisa, esta plática, que hayas descrito tan de buena forma el documental, invitar a la gente a que lo vea. Seguramente en algún momento llegará por otros medios, plataformas, no sé, Sí, algún sí, va circuito a que... llegar, como están tratando de primero hacer estas proyecciones en cines, que eso está bien padre, ¿no? Verlo en una pantalla grande, va a llegar a muchas ciudades y ya posteriormente, pues ya no sé cuándo, dónde, pero pues en algún momento obviamente ya estará por ahí en alguna plataforma. Pero bueno, pues yo creo que vale la pena verlo.
a los que le interese el tema, o a los papás que si querían saber dónde estaban Es lo que te digo, yo creo que mi mamá va a decir, a ver, ahí es donde te ibas a meter, sí, mamá, ahí es donde me iba a ayudarme. Y sobreviví, madre. Y sobreviví, salí más fuerte. Exacto. Entonces, bueno, pues a los que les dé curiosidad, pues es una bonita historia, ¿no? También más allá de todo este rollo que hemos tirado, pues creo que es una historia bonita. Yo creo que sí. ¿Tienes redes sociales, Brisa, la manera en que la gente te pueda contactar, seguir? Sí, a mí sí. Bueno, yo estoy como Brisa Vázquez, las dos con Z, pues en Facebook, en Instagram. Bueno, también ahí pues están las redes de los exquisitos, De los ¿no? exquisitos, claro. Y también están las redes del documental, que es Tutti Frutti, el documental, Tutti Frutti, las dos con Tutti y Frutti con doble Con T. doble T. Ajá, el documental, y Tutti Frutti, el templo del underground. Entonces, pues también ahí pueden ver lo que ha ocurrido a lo largo de estos 8 años. Y pues desde luego, digo, no, como que no he querido mencionar mucho, pues esta cosa que la verdad, pues yo hasta sigo en shock y es muy extraño. Todo esto se cumplen 40 años del Tutti Frutti, se cumplen 40 años de que Dani llegó a México, y bueno, y pues despedimos a Dani, lamentablemente, no puedo decir más, pero pues él ya sabía que se iba a estrenar en la Cineteca, o sea, él estaría, pues yo creo que contento de ver todo esto. Entonces, pues para él, así es. Yo creo que sí. Entonces va para él, va para ti también. Mil gracias, Brisa. Gracias. Nos encontraremos pronto, especialmente cuando toquen los exquisitos. Muy bien, muy bien. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.